Grabación. La grabación se ha iniciado. Hoy, lunes 18 de noviembre, 6:35 de la tarde, en nombre de la Católica del Norte y de su programa de comunicación digital y por extensión de la facultad, les damos una cordial bienvenida a este encuentro de la séptima semana en el curso Análisis del Discurso Multimodal. Para el encuentro de hoy, con unos objetivos muy claros que se compartieron previamente, que se han ido anunciando y que por supuesto ustedes también podrían intuir a medida que se desarrolla el curso. Vamos entonces a tener unos elementos, unos momentos de repaso a partir de una actividad dinámica de participación y por supuesto con un ajuste de realimentación por mi parte. Acto seguido, vamos a mirar en qué va el curso, en qué vamos, qué nos falta, qué nos corresponde con el tiempo, con el poco tiempo que nos queda. También quiero aprovechar para comentarles que habrá entre el día de hoy y mañana, yo espero que sea hoy, la nivelación de sus notas, la realimentación. Hay algunas esperas que ustedes han tenido. Agradecerles esa paciencia y ese respeto tan inmenso, respeto al cual quiero ser correspondiente con una realimentación amplia. Recordarles que como todas las actividades están en foro, la realimentación en este momento, la mayoría, usted la está recibiendo a nivel privado en el sistema de calificaciones en la plataforma donde usted recibe los comentarios. Igualmente, seguir activos en ese espacio de interacción en el foro que tanta construcción, interacción y relaciones dialécticas nos han permitido construir. También recordarles que a partir de todas las líneas centrales temáticas que hemos trabajado, el discurso, los tipos de discurso, los elementos argumentativos, las falacias argumentativas y todas esas líneas conceptuales que ustedes han escogido en sus valiosos elementos de podcast, fascinada con todos estos recursos, a partir de allí van a salir los ejes centrales para la prueba del curso. Una prueba que más o menos puede tomarles una horita de desarrollo. La facultad nos pide entre 10 y 20 preguntas, estaríamos con 10 preguntas y un único intento. Dado que ustedes tienen todos los elementos, todas las posibilidades para hacerlo, así que espero que hoy tengamos un espacio de repaso, de afianzamiento y, digamos, de consolidar conceptos que generan el marco general de todo este curso. Nuevamente agradecerles la puntualidad, la persistencia y la asistencia. Y recordarles entonces que van a estar recibiendo ya hoy, mañana, la devolución de las realimentaciones que habían estado un poquito ralentizadas por temas de salud de la docente. Agradezco la paciencia con mi voz, ya pues saliendo muy bien de la gripa. Entonces espero que si en algún momento ustedes no me escuchan bien o el volumen no es adecuado, me lo indiquen por favor. También recordarles por aspectos técnicos tanto a nuestros apreciados estudiantes que se encuentran conectados y conectadas, que si en algún momento perciben que la señal no es adecuada, por favor me vayan informando. Si por el contrario es su señal, ustedes saben que pueden reingresar con toda tranquilidad, que la puerta está abierta en este encuentro. Bueno, todo esto entonces para ponernos al tanto de lo que llevamos del curso. También quiero aprovechar. Bueno, les recuerdo que hubo dos eventos institucionales a los que las facultades, las decanaturas y la coordinación nos encomendaron unas misiones especiales de participación de su parte. Hay algunas pocas personas que no han participado, a quienes van a ver este video. Generalmente pues son personas que han tenido dificultades de conexión, pero que se comunican que vamos a abrir esta última semana nuevamente los espacios. Curiosa, pues no sé si curiosamente o extrañamente, son de las únicas tareas que ha habido bajita participación y digamos que a nivel institucional ha habido un esfuerzo significativo, ha habido una misión especial para nosotros, para que participen. Si es necesario, se vuelve y se comparte el video. A veces, si no tienen tiempo, quizás no es necesario verlo todo, unos 40, 35 minutos podrán ser suficientes y a partir de allí hacer la participación, así sea asincrónica. Si bien la invitación en inicio era de manera directa, a muchos de ustedes pude verles conectados y le agradezco profundamente, también entendemos desde la virtualidad que por temas de horarios, conexión
o incluso por situaciones climáticas, esto se puede ver interrumpido. Así que va a ser nuevamente abierto esta semana el espacio para que logren llenarse esos porcentajes, porque digamos que lo más importante es poder hacer una trazabilidad de sus aprendizajes con el evento. Nuevamente, entonces, comentarles que la clase de pronto tendrá un poquito de volumen bajo por parte de mi voz, ya que estoy compartiendo, digamos, espacio en el momento de dar las clases. Si en algún momento hay problemas con el sonido, por favor, me lo hacen saber. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Voy a compartir un momentico pantalla y luego vamos con la actividad de repaso, activación y remoción de saberes previos. Ustedes están viendo mi pantalla en este momento. Me cuentan, por favor. Sí, profe. Muchísimas gracias. Bueno. Como saben, voy a ampliar un poco el tamaño de esta interfaz. Llevamos todo este recorrido a lo largo de estos más de 40 días. Llevamos 40 días interactuando con el curso, con sus cursos, con la plataforma, participando en los foros, haciendo lecturas. Ha sido un viaje veloz, productivo, de muchas experiencias y muchas lecciones aprendidas con la actividad diagnóstica, que si bien tiene un 0% dentro de la evaluación, para mí es de un valor muy importante en el reconocimiento de sus habilidades y con aquello que llegaron el consabido foro de presentación tan acostumbrado. Luego fuimos con la actividad uno, esa inversión tan fascinante a la videoclase sobre los discursos y su estructura, donde conversaron sus competencias como comunicadores, futuros comunicadores, con esa habilidad pedagógica y didáctica que acá hicieron emerger. Luego con esta actividad 2, mejor dicho, de gran recordación, ese conversatorio sobre los procesos de argumentación y su relación con el discurso, donde aprovechamos y una buena mayoría del grupo se ha conectado para redondear el proceso de evaluación, no solo con la actividad, sino con la participación, que fue oral y escrita, muy activa y la tengo demasiado presente. La actividad 3, que está próxima a devolución, el ejercicio de aplicación, digamos, una actividad muy integradora, tal como lo dice el momento pedagógico del curso, donde se integran esos aprendizajes previos a partir del análisis de ese discurso multimodal elegido. Y por último, donde ahorita vamos a conversar un momento sobre las posibles dudas, precisamente recurso multimodal de aprendizaje para su difusión. Un espacio que se va a aprovechar para seguir difundiendo sus aprendizajes y precisamente potenciarlos de manera hipertextual y multimodal en el valioso recurso del blog. Como saben, entonces también estos dos eventos institucionales que intentamos establecer una conversación con los aprendizajes del curso, la participación en el evento de Monseñor, la evidencia de participación en cátedra abierta de la facultad. Y esta prueba final que van a poder realizarla entre el 23 y el 27 de noviembre, que serían pues como 5 días hábiles, para que por favor estén pendientes de sus calendarios, no la dejen cerrar, no la dejen vencer, que no la vayan a dejar para el 27. A veces los temas de conexión, de energía eléctrica, hay tantas situaciones, avatares que pueden suceder y en un último momento. Y la verdad, les cuento a mí, no sé si de pronto será que me faltan habilidades o qué sé yo, pero cuando de pronto han habido personas en otros cursos que se les ha pasado la prueba, muchachos, les cuento que ha sido todo un asunto poder acceder a ese recurso porque se habilita con un intento, con un tiempo y con una fecha, incluso en una ocasión por tratar de dar pues una opción a alguien que digamos, se le olvidó, se dañaron notas. Entonces, voy a estarles recordando, no dejen pasar la prueba y tenemos además un excelente espacio y excelente plazo para poder desarrollarla. Una prueba que va a conversar con los aprendizajes principales desarrollados a lo largo de este curso. Es este pues como la miga de pan o recorrido que tenemos de este viaje, que para mí pues ha sido motivo de mucha alegría, de mucho esfuerzo y también pues de muchos retos, porque si no estoy mal, creo que es la primera cohorte de este curso que se da en la carrera y bueno, qué alegría haber podido acompañar este proceso. Vamos entonces con la actividad de activación de saberes previos. Me confirman de nuevo, por favor, qué colores, qué imagen ven en mi pantalla.
Es lo que... Blanco, amarillo, rojo, Hola. verde y morado. Ok, entonces se ve Una bien la... ruleta. Es una ruleta, muy bien. Es una ruleta. Entonces, vamos a activar las manitos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis opciones de participación. Entonces, los invito a que activen la manito, a que se le mida a la que le toque, ¿cierto? O sea, yo le asignaré qué le tocará en la ruleta, o mejor dicho, aquí el azar se lo asignará. Pero entonces permítanme, yo vuelvo y comparto, porque debo compartir con sonido para que sea pues como una experiencia más multimoda. Listo. Me cuentan, por favor, vamos a hacer primero una prueba de sonido. Ustedes escuchan la ruleta. Voy a hacer una prueba. ¿Se escucha la ruleta? Sí, profe. Ah, bueno. Es que, así es que me gusta, ¿cierto? Que se escuche. La mitad de esa actividad es el sonido de la ruleta. Y en este momento, mis estimados y estimadas estudiantes, a la cuenta de tres, vamos a activar las manitos para que participen. La idea entonces es establecer un diálogo que yo no solamente me quede con una diapositiva, que de hecho lo voy a hacer en un momento determinado, sino que con ustedes también podamos traer unos conceptos básicos que he querido traer a manera de repaso. Listo, entonces vamos a activar las manitas para la participación. Bueno, ya vi una manito, muy bien. Esa es la mía. Ay, perdón, yo activé mi propia mano. Esperen, yo la bajo. No se vale, ¿cierto? Bueno, entonces, por favor, activan las manitos y en ese orden vamos a participar en la ruleta. ¿Listo? Bueno, no se ha activado ninguna manito de Levanta ustedes. las fuerzas, tan miedoso. Y oiga, yo estoy más emocionada. Ay, David, vea, David, como estaba por allá de ocupado y fue el primero que activó la manito. Excelente. Muy bien, les agradezco muchísimo su participación. Van a ver que esto se va a poner bueno. Listo, vamos con la ruleta. Entonces voy a dividir mi pantalla en dos segmentos de tal manera que nosotros podamos ver quién participa. Recuerden que ustedes se han vuelto una suerte de expertos en temas de discurso, de hipermedia, de argumentación. Les cuento que estoy viendo unas cosas muy impresionantes, muy importantes en la construcción. Entonces, por favor, no las vayan a dejar olvidar, les van a servir muchísimo. Y no solo para la academia, sino para la vida misma. Listo, David. David tiene el honor de iniciar la ruleta. Vamos a girarla. David, resulta que hace unos días estuvimos trabajando aspectos de la lectura hipertextual y hay posturas sobre ventajas y desventajas, pero no hace falta ser un teórico, somos usuarios de esa lectura para hablar de lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, David, cuéntanos ventajas y desventajas de la lectura hipertextual. Por supuesto, usted se puede inclinar a un lado de la balanza. Adelante, David. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Este, qué pena, es que se me entrecortó un poco el internet, que voy entrando aquí a el conjunto donde vivo, entonces no te escuché bien. ¿Cuál es la dinámica? Claro que sí. O David, ¿o quiere primero ponerse cómodo? Porque qué pecado usted también ahí caminando, ahí se me cae y arranco con Brian y luego sigo con usted. Vale, vale, sí, profe, porque es que Sí, ahora sí, entro al ascensor y se me cae la señal. claro que sí, no. Y cuando no se cae la señal, se cae uno. Entonces, no. Vamos a hacerlo todo. No, a mí ya me ha pasado de todo y primero la vida. Listo, Brian. Entonces, luego de Brian, voy con David. Brian, ¿nos quedamos con esta o volvemos a girar la ruleta? Profe, como quiera, lo dejo a su decisión. Bueno, voy a ponerle más emoción otra vez. Bueno, Brian Alejandro tiene la misión. Emita un discurso político con al menos tres falacias. El Virgen curso, del Regadero. el curso las va a identificar o los va a analizar. Entonces tiene unos segundos para prepararlo. De esos discursos que no faltan en Latinoamérica, ¿cierto? Ay, jue madre. A ver, vamos a pensar, pues. Contra Bueno, falacias.
Mientras Brian lo prepara, entonces los demás y las demás van a estar súper pendientes, cuáles van a ser las falacias, por qué es una falacia o incluso qué tipo de falacia puede presentarse. Este ejercicio de análisis lo que hace entonces es ayudarnos a traer el concepto, ¿cierto? De manera activa y experiencial mientras el compañero lo prepara, que yo creo pues que desafortunadamente para nosotros en ciertos contextos son tan conocidos esos discursos que es algo muy familiar y cercano, reitero, desafortunadamente. Nuevamente dándole la bienvenida a las personas que se integraron al encuentro, me siento pues muy honrada de que nos estén acompañando. Pero, o sea, ¿inventado o qué? Sí, sí, inventado en este momento, un minutico de discurso. Bueno, a ver. Piensa, por ejemplo, en una promesa. Aquí, discurso politiquero va con promesa, ¿cierto? Ujú. O qué es lo que pasa si te eligen, o qué es lo que pasa si no te eligen, qué es lo que pasa, pues como ustedes mencionaban, cómo funcionan esas formas de llegar al electorado, desafortunadamente, lejos de una lectura de programática. Bueno, entonces voy a Eso. utilizar varios ejemplos de los que hemos utilizado en las clases y en los módulos. Bueno, adelante. Bueno, vamos a hacer un escenario respetuoso. Entonces, adelante, candidato. Buenas noches para todos y para todas. Estoy aquí hoy reunido con ustedes porque quiero que reconozcan a un candidato que es de su región. No podemos elegir a alguien que ni siquiera es de aquí, de Marinilla. ¿Cómo van a elegir ustedes a la señora Mar si ella es de Marmato? Ustedes tienen que votar por mí, por Alejandro, porque yo soy una persona reconocida, responsable, lleno de valores, que trabaja por la comunidad. Una persona que ni siquiera vive en esta ciudad no puede saber cuáles son las necesidades de sus ciudadanos. ¿Cómo puede confiar en alguien que ha fallado muchas veces? ¿Cómo pueden ustedes apoyar a los mismos de siempre? Ya me bloqueé. Bueno, Brian, pero y cerremos el discurso con un gesto de cámara, lenguaje corporal. profe, estoy. Ay, Bueno, mentira, si se puede, yo si no se aquí, puede, pues yo activo aquí la cámara, no sé ni cómo estoy. está fabuloso. Está bien. En pijamado ya. No, pues no, todo bien. Listo, entonces cerremos esa alocución del candidato con gestos, con modos. Así que yo simplemente, queridos compatriotas, deseo que sean ustedes los que opinen, los que piensen a quién deben decidir, a una persona que es de su tierra o a un forastero. Buenas noches. Muchas gracias, candidato. Espero que no voten, mentiras, que voten por usted. Bueno, a los compañeros entonces invitarles. ¿Qué falacias se presentaron? ¿Afectan o favorecen el discurso? ¿Saben el nombre, digamos, exacto de esa falacia o por lo menos un acercamiento? Entonces, invitación a partir de esas falacias. Dado que tienen las manitos levantadas para la participación en la ruleta, entonces pueden proceder a abrir su micrófono. Recuerden, falacias utilizadas por el candidato afectan o favorecen. Adelante, Mar. Bueno, lo primero es que él no es de acá, no vive acá. Lo segundo es que yo no soy de Marmato. Y lo tercero es el tema de, ay, no, no creo que eran esas dos, sí, que no es de acá y yo no soy de Marmato. Ujú. Entonces hay una desviación de la información, hay una desviación del foco. Exactamente, pero Y bueno, ahorita hago la realimentación para no hablar más. ¿Sí? es un discurso de odio, Sí, porque esto es muy interesante. ¿Por qué podría constituirse como una especie de discurso de odio? porque dijo que porque iban a votar por alguien que no era de Marinilla, sino alguien como él, que sí era de ahí, y alguien que no conocía el territorio y que no estaba en el territorio y que solo había llegado a la campaña.
Muy bien. Vayan tomando también nota dentro de esas falacias. Puede haber una falsa dicotomía. La falsa dicotomía es cuando nos plantean dos opciones para obligarnos a ir a una de ellas. Hay una cantidad para que por favor la busquen. Son muy buenas, son incluso como un ejercicio de lógica. Muchas gracias, Mark. ¿Qué otras falacias y fallos argumentativos encontramos en nuestro ilustre personaje político? Profe, otra de las falacias es la del falso dilema, donde dice pues que sí, como que si votan por las otras personas, pues sí, como que están tomando una decisión equivocada, Ujú. porque como él es el único que conoce, pues por lo que conoce el territorio, entonces tiene pues digamos más apropiación. Listo, muy interesante. Miren ustedes cómo van mencionando tecnicismos en cuanto a las falacias utilizadas. Y a nuestro ex candidato Brian, que hizo mucha conciencia de las falacias. Brian, ¿qué falacias considera usted que puso en el escenario? Profe, pues yo me centré principalmente en recurrir a las ad hominem, donde no estoy, como quien dice, atacando las situaciones, sino a las personas directamente. También siento, ya se me olvidó lo que dije, pero, pero yo creo que esa fue como la que más me centré. ¿Alguien dijo Y algo? también la que dijo Meli, eh, ay, yo no me acuerdo si era el hombre de barro o el hombre de paja, y a una como El una, hombre de paja. El hombre de paja, muy bien. exactamente, creo que de paja, ¿no? De paja. Sí, el hombre de paja. Exacto, donde pues sí, como que se trata de infundir como un poquito el miedo o, o entrar como con unas falsas creencias a la población, como una especie de engaño, ¿no? Para que sea uno, como en este caso, su candidato de agrado. Bueno, muy bien, excelente participación. Vamos a hacer unas aclaraciones para que ustedes refuercen esos conceptos y no es tan complejo. El hombre de paja es cuando nosotros desviamos el centro argumentativo y cambiamos el tema. Es lo que a veces en ciertas regiones dicen, me voltearon el plato o me cambiaron el tema o me desvío del centro de argumentación. Y de hecho hay varias falacias. Puede haber discurso de odio a través del regionalismo o el discurso de odio puede ser una consecuencia. El ataque ad hominem, que es el ataque personal y en lugar de hablar desde los discursos y la programática, se trata de desvirtuar a la persona debilitando su presencia. Eh, También con esta hay una cantidad de falacias allí. Recuerden entonces que la falacia va a ser una deformación del argumento y en este caso incluso hay una apelación a las emociones, que en este caso puede ser desde el miedo, el rencor, el regionalismo, el rechazar al extraño solo porque sí. Y generando entonces todo lo contrario a un proceso argumentativo que es por excelencia ejercicio de la razón. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? A partir de estas situaciones, tejer ese entramado de reconstrucción del concepto. Bueno, entonces, como esta ya se utilizó, vamos a ver, bueno, vamos a omitir la que, digamos, la que se acaba de hacer, es decir, no se repite. Listo, David, entonces ahorita sí le voy a asignar a usted el turno. Brian puede bajar la manito y vamos a activar la ruleta otra vez. Venga, yo le pongo el tamaño real. Ok, 1, 2 y 3. David, ¿cómo diferenciamos el hipertexto de la hipermedia? Puede hacerlo también con un ejemplo. Hola, profe, buenas noches, vale. Buenas El noches, bienvenido. hipertexto de la, Sí, adelante. ya va, profe. Pues bueno, sé que el hipertexto es algo así como que, algo como un texto como muy largo es. Ujú. ¿Y qué pasa con el hiper?
pero bueno, es como que es un texto que está cargado de analogía o de metáfora y eso sirve como de enlaces y te va llevando de un texto a otro texto. Al final lo que hace el hipertexto es como enredar un poco el discurso. Ok, Es esa lo que he entendido postura. lo que he Ok, entendido un poco por hipertexto. listo. Y de pronto recuerda cómo lo diferenciamos de la hipermedia. Déjame, hago catarse. Pues bueno, eh, bueno, ya cuando se le agrega esta categoría de media, hipermedia, es cuando ya al texto no solamente se queda en el discurso o en el texto propiamente escrito, sino que también se logra vincular o articular con estos medios digitales como Canva, Word, PowerPoint, Excel. Entonces es un texto que ya va más nutrido, menos palabras, sino más sintético y se logra proyectar o darle idea por medio de medios digitales como la TIC, la inteligencia artificial, todo esto que es todo este auge que está emergiendo en nuestra época. Ok, David, muchas gracias. Hay un acercamiento interesante. Antes de hacerles el aterrizaje, ¿alguien más quisiera complementar a los aportes del compañero? ¿Cómo diferenciamos el hipertexto de la hipermedia? Puede ser también con un ejemplo. Si alguien quiere Profe, complementar, adelante. yo creo que Muchas la gracias, David. diferencia, yo creo que la diferencia principal es que el hipertexto está basado solamente en texto y pues la hipermedia viene acompañado de imagen, video, audio, texto. Entonces yo creería que esa es como la diferencia principal, que el hipertexto es más limitado y la hipermedia es más amplia y más interactiva. Si pudiéramos hablar de un ejemplo de hipermedia, ¿qué se te viene a la mente? La propaganda, Pues profe. el, yo iba a decir lo del ejemplo que habíamos visto en el encuentro anterior, que nos quedaba un poco así pendiente y abierto a debate un poco lo de Wikipedia. Ujú. Que Wikipedia estaba, o sea, estaba visto como hipertexto, pero viene acompañado de otras figuras multimediales que lo convierten en hipermedia. Ok, resulta que lo tenemos a la vista. La misma red, la interfaz, la World Wide Web es una hipermedia. Y es verdad, muchachos, muchas gracias, David y Brian. Es una discusión muy interesante. En inicio, incluso Wikipedia es utilizado por antonomasia como ejemplo de texto hipermedial por la cantidad de enlaces de nichos que se forman precisamente para hacer una lectura no lineal. O sea, en términos de lectura no lineal, constituye un ejemplo adecuado. Pero digamos ya en los últimos años, dada esa lectura amplificada con enlaces a otros recursos, a referencias, bibliotecas, videos, ya se vuelve más una hipermedia, pero entendiendo que la base de Wikipedia va a ser hipertextual, lectura hipertextual. A propósito de esa lectura hipertextual, pendiente porque hay posturas que defienden o que hacen una postura crítica de la lectura hipertextual. Yo tengo también pues como mis posturas al respecto. Listo, entonces sigamos con las manitos, por favor. Van bajando la participación, ya la puede bajar David. David, muchísimas gracias. Ese esfuerzo tan significativo en medio de esa carrera también es muy, muy preciado para nosotros. Entonces, en el orden van Melissa, Mar, Vivian. Vamos con la ruleta. Recuerden que voy a descartar las repetidas. Repetida. Entonces vuelvo y lo giro. Tan fácil, vea. Mentiras, no. Vamos a ver. Apreciada Melissa, ventajas y desventajas de esa lectura hipertextual. Adelante, Melissa. Ay, no me veo. Ah, Ay, me veo muy sorda. Bueno, ahora sí. de la lectura hipertextual. Bueno, yo digo que las principales ventajas es que permite pues como más apropiación del tema,
ya que permite pues como más investigación. Y la desventaja que yo veo es que muchas veces como que se pierde el foco, que de pronto uno está leyendo y se mete en un link y luego a otro, a otro, a otro, y ya pues resulta perdido el tema del que estaba leyendo. Estas son pues como las principales que encuentro. Y les cuento pues que hay autores que ya estén desarrollando sus posiciones frente a las ventajas y las desventajas, ¿cierto? Hace un tiempo, hace no mucho, era considerado una gran invención la lectura hipertextual y de alguna manera haciendo una analogía con los intertextos literarios. Pensaban en sus inicios de la definición del hipertexto, por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha. Cuando usted lee Don Quijote de la Mancha, resulta que al adentrarse en ese universo literario, usted va a muchas otras obras. Entonces allí hay una semilla de la lectura hipertextual gracias al intertexto. El hipertexto nace del intertexto. Pero a fecha de hoy ya hay una serie de elementos que generan pues como ciertas resistencias, la publicidad emergente, las redes sociales con ese diseño infinito que no te suelta si no tomas conciencia y te alfabetizas al respecto, y otras situaciones que desafortunadamente empezaron a desdibujar lo que podría ser una maravilla de la lectura hipertextual. Yo quisiera escuchar a alguien qué postura tiene sobre el hipertexto. Si se, digamos, está estigmatizando, definitivamente es una invención maravillosa o hay que sopesar pues como con respecto a los dos lados de la balanza. Quisiera escuchar un par de posturas sobre la lectura hipertextual. Yo estoy empezando a generar como resistencia. Debe ser que tengo fácil distracción. Tal vez otras personas no las tengan, entonces quisiera escucharlas. Uno o dos aportes. Profe, Bueno, yo. bueno. Dale, Mark, y luego Brian, gracias. Bueno, por ejemplo, con lo que vos mencionabas del Quijote de la Mancha, yo nunca he podido leer el Quijote porque precisamente eh, la lectura me empieza a hacer divagante. Entonces no logro conectar con la historia, no logro conectar como con el personaje, pues con los personajes, se me hace aburrido. Y, por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando encuentro lecturas con hipertextos, mm, me pasa lo que Melissa mencionaba un poco. Claro, la curiosidad y uno empieza a entrar y entonces se encuentra un tema más interesante en ese vínculo y cuando recuerda que era lo que estaba leyendo, pues ya se va. Y me pasa, por ejemplo, con algunos textos. Entonces, digamos, estoy leyendo cualquier texto sobre la luna roja. Entonces menciona por qué la luna roja, que porque Mercurio, o sea, estoy diciendo cualquier boba, ¿cierto? Entonces, porque Mercurio pasa al lado del Sol, entonces ya me voy a ir a buscar, es porque Mercurio pasa al lado del Sol y demás, y pierdo total conexión con la lectura principal. Y también he logrado identificar que es una lectura que puede ser enriquecedora en algunos sentidos, arrojando información, ¿cierto? Entonces pienso que también es el uso que se le dé y la forma en que las personas que lo hacen lo pueden generar, porque pues yo soy una persona que me distraigo muy fácil, o sea, yo soy de las que mira acá y estoy mirando las mariposas que hay alrededor, entonces ese tipo de lectura me desconecta muchísimo. Muchísimas gracias por el aporte. Sí, es todo un reto mantener el norte en ese entramado de la lectura hipertextual y sobre todo por la arquitectura que actualmente está teniendo Internet. Muchísimas gracias, Brian. Bueno, profe, yo, al contrario de la posición de Mar y de Melissa, soy un apasionado por los enlaces. Y yo estoy leyendo un texto y muchas veces hay palabras que no tienen enlace y me da rabia, porque yo digo, ay, no conozco esta palabra, ¿dónde está el enlace? Entonces me toca copiar, salirme, pegar y buscar la parte. Entonces a mí, por ejemplo, me encantan los enlaces, los links, yo creo que esto ya va más en los gustos, tanto como definir
si es una ventaja o una desventaja. Yo creo que esto ya es algo hipotético y eso va en los gustos personales de las personas, pero me gusta, por ejemplo, escuchar las posiciones de Mari y de Melissa, porque Ujú, claro. yo voy a leer, por ejemplo, algo y lo que les digo, me encantan los enlaces porque yo entro y voy y miro, luego dentro de ese encuentro más y entonces como que más información y más información. Afortunadamente, hoy en día tenemos muchísimas ventajas adicionales y si ya, por ejemplo, queremos sintetizar información, pues tenemos otras herramientas, lo que hablaba yo hace un rato con Mar. Podríamos recurrir incluso con ayuda de la inteligencia artificial para que nos ayude a entender textos y demás y aprovecharnos de toda esta convergencia digital que ha venido naciendo. Entonces, yo sí soy un defensor de los enlaces. En muchas asignaturas nos han bajado puntos en actividades porque los enlaces abren en pestañas diferentes y no en la misma pestaña de la actividad, que eso vuelvo y digo, va en gustos personales, pero a mí para efectos de lectura me facilita un montón entender todos los temas. Me hace pensar, Brian, en esa experiencia, por ejemplo, de textos cuando tenemos las notas al pie, que Ujú. fácilmente es una analogía de la lectura en línea, ¿cierto? Cuando esos Sí. textos que no todo el mundo los soporta por distintas razones, costumbres, en fin, las razones que podríamos pensar, esas notas al pie, ¿cierto? De tanta usanza en ciertos textos, de alguna manera cumplían esa función que usted tiene, digamos, ya como predeterminada en esas lecturas con los enlaces. Entonces ahí también es interesante ese elemento. Yo es porque sí me voy por las ramas y como que me pierdo. Creo que me gustan mucho, pero también creo que me afectan. Muy No, bien, yo muchas también, gracias. y yo no miento, por ejemplo, mi ventana de Google en este momento tiene 76 pestañas abiertas en Me el teléfono. ganó. Y es precisamente por lo mismo, porque yo estoy leyendo algo y abre otra cosa y se me hace más apasionante y más emocionante. Entonces uno en el día un día tiene 24 horas, trabajamos 8 horas entre comillas y dormimos 7, entonces tenemos mucho tiempo libre mientras caminamos de un lado al otro y si son temas que realmente nos apasionan, pues genial. A mí esto me suele pasar mucho con el tema de los astros. Entonces yo me pongo a leer que descubrieron un planeta y yo, pero ¿cómo? ¿Y qué misión fue? Y entonces, claro, los enlaces me facilitan mucho toda esa información. A mí me parece apasionante el mundo de los links. Mejor dicho, apenas como para hablar, ¿cierto? Un tratado de comunicación adelante. No, y Sí. que vos dices referencia de algo que a mí me cuesta mucho, ¿cierto? Y son las notas al pie, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno lee algunos paper o algunas tesis o algunos trabajos de grado, abusan de esas notas de esas notas Sí. a pie. Yo Ay, sí. como, ¿esto de dónde salió? ¿Cierto? Y por ejemplo, yo tengo dislexia y para mí eso es una cosa loca. O sea, yo empiezo a rumbear con todas esas letras. Entonces, lo que Qué buena decía Brian, metáfora. Qué buena metáfora. Y yo entonces, debo hacer esa confesión. sí. Entonces, no, o sea, lo que dice Brian es cierto, y también va muy relacionado como a las, voy a decirlo así, a las capacidades e incapacidades de las personas, ¿cierto? Claro que sí. Pues de hecho, a mí, aunque, ya que lo mencionas, Mara, aunque me gusta el tema de los enlaces, las notas en los papers también es abrumador y además porque uno tiene la sensación de que si uno no las lee, como que no va a entender el resto. Entonces, Epa, genera cierta ansiedad. De hecho, ustedes se habrán dado cuenta que hay publicaciones que ya no las hacen en el transcurso, sino que las dejan al final. Uno no sabe qué es peor. Pero sí, digamos, es una suerte de alfabetización que están proponiendo unas formas de lectura allí, pero sí, se vuelven densas, la verdad, tengo que confesarlo, y eso que me toca usarlas cuando publicamos textos, pero confieso que las uso muy poquito, porque quisiera que nuestros lectores o que mis lectores puedan seguir derecho, pues como con el texto, ¿cierto? Muchísimas gracias. Ay, muchachos, va a acabar el tiempo. Bueno, vamos con la ruleta, sigue Mar y Vivian, ¿cierto? Bueno, no me van a quedar por fuera del repaso.
Esta yo creo que ya la hicimos. Entonces vamos a cambiarla. Bueno, Mar, destaque las diferencias entre el discurso de la publicidad y un discurso político. Bueno, profe, los dos son engañosos, mentiras que no. Pero bueno, profe, Cuídese. digamos que el discurso político va enfocado en el tema de, de vender una idea colectiva, ¿cierto? Y el discurso de la publicidad va a vender una idea, pero de una necesidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el discurso político, como lo hacía nuestro compañero ahorita, es el tema de prometer, de conocer, de querer transformar, ¿cierto? Que digamos que a través de la publicidad también se puede hacer, pero por ejemplo, a mí una Coca-Cola no me vende diciendo que me va a transformar el cuerpo por la Coca-Cola que consumo, sino que me vende porque me va a quitar la sed, porque me va a refrescar. Entonces, ¿cómo, digamos, alternar esas necesidades, esas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, a mí en el discurso político me pueden decir que van a trabajar procesos comunitarios, sociales, que van a transformar el espacio o el territorio donde vivo y, por ejemplo, a través de la publicidad pueden también, digamos, transversalizar eso, como ya lo han hecho en muchas otras ocasiones, mostrando lo marginal que puede llegar a ser una ciudad y los cambios que puede realizar un político en ello. Pienso que puede ser por ese lado, pero Listo, Mar, muchísimas gracias. Y de hecho la pregunta no es fácil porque uno pensaría que tienen varios puntos en común, ¿cierto? Las emociones, el enganche desde necesidades creadas, cierta manipulación de la información, pero sí, claramente hay una línea que los divide y es mientras el discurso político puede acudir a una serie de emociones diversas que van desde el rechazo y los temores, la publicidad puede generar tantos escenarios posibles como desde la creación de una necesidad, la venta de una historia o de un mismo personaje. Muchas gracias. Vivian, nos queda la última opción. ¿Estamos listas? Sí, profe. Ay, qué bueno. Bueno, entonces vamos. Voy a ver qué nos... Ay, es que se aumenta esto. Bueno, ese está repetidito, ya lo hizo el candidato Brian. Ay, ese también. Bueno, si no, yo le digo cuál es. Listo. Sino que quería la emoción de la ruleta. La opción, dado que ya las otras fueron relacionadas, si usted está de acuerdo, es que nos comparta durante aproximadamente un minuto o un poco menos, ideas generales del concepto de discurso. Sería eso. Sino que quería que girara la ruleta, pero me está repitiendo los conceptos. Ah, esa, véala acá. Muy bien. Hablar durante un minuto o 50 segundos acerca del concepto de discurso. Es todo. Adelante, Vivian. Vamos. Bien, el discurso es una forma de comunicarse con ideas claras para conectar con la audiencia. Acostumbra ter introducción, desarrollo y conclusión, el discurso. Ujú. Déjame pensar. Tranquila, claro que sí. Puede hablar de las clases de discurso, las creencias. El discurso puede tanto transmitir una idea inicial, una motivación, como tener una estructura organizada para desarrollar la idea, traer ejemplos, tener un equilibrio entre la emoción y la lógica para, para las personas se conectaren. También es interesante tener preguntas retóricas para que la Ujú. audiencia también se conecte.
De forma general, el discurso tenga para ser más, es ideal tener un lenguaje accesible y tratar de manera con contacto visual para generar confianza, empatía en el público, pero podemos decir que lo más necesario es que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión para cerrar las personas comprenderán lo que está hablando. Vivian, muy bien. Gracias por esa introducción al concepto de discurso. Aquí hay una generalidad muy clara. El discurso entonces va a ser un acto de habla por excelencia que transmite la comunicación, que busca ese fin último y que, como ustedes saben, de acuerdo a sus tipologías, va a tener una clasificación. El político, argumentativo, el religioso, el científico, el académico, y que esas clasificaciones van a estar dadas no solamente por su léxico, sino por la intención comunicativa y el contexto de producción. Y recordando además que dentro de lo ideológico es muy importante el concepto de discurso, porque en lo ideológico entendemos un sistema de creencias fundamentado por una serie de postulados en una determinada comunidad que se van repitiendo y construyendo hasta configurar unas determinadas facciones de pensamiento, unas formas, unos paradigmas. Recuerden entonces que todos estos elementos de repaso y de afianzamiento los vamos a encontrar en nuestras grabaciones de encuentro y en los documentos del curso que, digamos, no son tan extensos, pero que sí tienen, digamos, una orientación de la información de tal manera que podamos anclarnos en esas ideas principales sobre el discurso. Bueno, entonces en este poquito que me queda, les cuento, pues porque voy para otra clase también, quería entonces cómo terminar con este afianzamiento de un concepto que considero pues que podríamos repasarlo. Ustedes están viendo en mi pantalla una presentación. Sí, profe. Perfecto, bueno, hace unas clases, ¿cierto? No la pasada, porque en la pasada estuvimos en los eventos de la facultad, estuvimos con diversos conceptos, ¿cierto? Con una cierta relación entre sí, hipermedia, intertexto, hipertexto, multimedia, etcétera. Entonces, es muy importante profundizar un poquito. Vamos a ser pues como muy breves, muy ejecutivos con este asunto del hipertexto, donde conocemos esta estructura no lineal con una serie de enlaces que nos lleva a otras lecturas y que en el caso de la hipermedia, nos lleva a otros formatos, a otras posibilidades amplificadas de la lectura y de la recepción. Y el hipertexto, entonces, desde hace un tiempo constituye un nuevo paradigma, pues ya no tan nuevo, pero sí un paradigma que va renovando las formas de aprendizaje. ¿Cierto? Cuando pensamos en hipertexto, pensamos entonces en esas uniones, en esos saltos entre textos que están interrelacionados entre sí y entendemos su característica principal de la no linealidad, porque rompe con esa estructura, entre comillas, tradicional de información lineal y nos permite la navegación. Recuerden esa puntualidad que le dimos a ese concepto, el asunto de la navegación, permitiéndonos entonces deslizarnos libremente entre distintos nodos de información, nodos que están interconectados, no solamente a través de enlaces, sino también relaciones de sentido, relaciones semánticas, de tal forma que la hiperconexión no solamente va a estar dada por un enlace que se activa electrónicamente, que nos permite deslizarnos, sino que entonces va a haber un nodo, va a haber una conexión desde la cohesión y la coherencia entre estos textos para expandir las posibilidades de lectura. Los autores que nos hablan entonces del hipertexto lo plantean precisamente como esa posibilidad de ampliar, de potenciar, de mejorar la experiencia de lectura, pero se ha descubierto también, y sobre todo a partir de los últimos años, que debemos alfabetizarnos en estas formas de lectura, porque tal como ustedes lo mencionaban, si nos descuidamos, perdemos el norte de la lectura.
Por supuesto, esta lectura hipertextual también tiene características de multidimensionalidad, porque se da la integración de diferentes tipos de contenido, imágenes, videos y audio, creando una experiencia rica y multidimensional, entendiendo que aquí la multidimensionalidad ya empieza a coquetear más con el concepto de la hipermedia. Listo. En el ámbito educativo, que no fue precisamente de donde nació el hipertexto no nace en la educación, más bien la educación se alinea con estas invenciones, va a representar unas posibilidades para nosotros, poder llegar a más recursos de aprendizajes, ¿cierto? Sin gastar de pronto en más bibliotecas, en más programas, sino que a través de la integración podemos navegar y, por supuesto, si la conexión lo permite. Acceder a herramientas de investigación, tal como mencionaba hace un momento, Brian. Entonces, si voy a indagar un significado, si voy a investigar, si voy a recabar información, el hipertexto me puede dar esa posibilidad de acceder a información diversa, convirtiendo el hipertexto en una herramienta para la ampliación de aprendizajes e incluso de investigación. En este caso, las plataformas, los repositorios, las bases de datos, cuando utilizan esos hipertextos, se vuelven potentísimas, muy fuertes para ampliar las experiencias de lecturas que en el caso académico sí tienen una arquitectura pues como más organizada y más estructurada para nosotros y sobre todo cuando tenemos claro esos filtros de búsqueda. También con respecto a la colaboración y la comunicación, esta forma de enlace del hipertexto nos permite la creación de espacios colaborativos, compartidos, de comunicación entre estudiantes, profesores y estudiantes. Por ejemplo, en el caso de las plataformas de aprendizaje en línea, qué mejor ejemplo que en los foros, con sus interacciones, con la manera en que comparten enlaces, evalúan sus aportes, comentan, observan lo que ponen. Allí encontramos no solamente desde el trabajo colaborativo esa forma de construcción, sino cómo el hipertexto moviliza esa construcción dialéctica. Entonces allí pensamos en posibilidades de lectura y escritura, de ser un prosumer muy activo y además en conexión constante con otros usuarios y con los mismos textos. Muy bien, esta es cortica, era pues como la síntesis. Ejemplos de hipertexto los tenemos a la mano. Consideramos que a nivel académico tienen muchísima fortaleza. Voy a ampliar esta pestaña sola. Permítanme un momento, chicos, si me dejan. Y digamos en términos de la academia, de búsquedas más estructuradas, digamos más enrutadas desde las posibilidades de aprendizaje, ese hipertexto sí puede representar para nosotros unas posibilidades, unas bondades, pero reitero, considero que también es una alfabetización en la que nos estamos enfrentando. Porque primero considerábamos que era abrir pestaña, dar clic aquí, dar clic allí, pero definitivamente toca repensar muy bien esas formas de lectura precisamente para no perder mucho tiempo, para no perder el norte de la lectura y precisamente para tener un contexto de amplificación de la experiencia de lectura y no todo lo contrario. Les cuento pues que yo tenía una cantidad de actividades acá pensadas, pero bueno, ya el tiempo se me agota, ya que debo conectar con un encuentro adicional que se programó por una situación de una fecha. Estudiantes, recuerden entonces que van a estar recibiendo sus realimentaciones ya con más agilidad entre hoy y mañana. Y cualquier inquietud, cualquier duda, saben que el correo del curso está súper abierto para ustedes, así como el chat de Teams. Agradecerles su presencia, su participación, su activa colaboración en este encuentro y pedirles el favor si una persona de ustedes quisiera pues como evaluar y cerrar este encuentro, bien sea con una fortaleza o una sugerencia de mejoramiento para próximos espacios, ya que nos queda uno, ¿cierto? Nos queda ya la semana entrante que espero hacerlo con mucho éxito con buena parte de ustedes. Entonces, no sé si alguien quisiera pues como hacerme este cierre, unos 30 segunditos y de esta manera finalizar la clase del día de hoy. Listo, les cuento que ahí detuve la grabación.